Ya está grabando, Sí, doctor. sí, muy bien. Bueno, en los países en vías de desarrollo varía las causas de morbimortalidad materna en relación a los países ya desarrollados. Aún así, las principales causas de mortalidad materna infantil se refieren a las hemorragias, tanto en el embarazo, primer y segunda mitad, como en el puerperio. Otra causa de mortalidad materna muy importante es el trastorno hipertensivo del embarazo. Y la tercera causa de mortalidad materna son las infecciones en obstetricia, que estaría dentro de sepsis obstétrica. Un tema que parece que no fuera de obstetricia, que tenemos que ver los obstetras porque tratamos dos pacientitos, es el parto prematuro. En estas 4 sesiones virtuales nos vamos a dedicar a estos 4 temas y los temas los sábados van a ser diferentes porque van a estar relacionados con la práctica. Entonces, empezamos el primer tema. Una de las principales causas de falla en el tratamiento obstétrico es la falla humana. Más del 50% de los desenlaces fatales en nuestros pacientes pues están dadas por la falla humana. Es así que uno de los principales métodos que se utilizan en obstetricia se refieren al trabajo en equipo. Si nosotros tenemos un paciente, sea obstétrico o no grave, no podemos salvarle la vida o evitar desenlaces fatales solamente con un profesional. En el ámbito donde estemos, ya sea en un centro de salud, un hospital de segundo o tercer nivel, como es el Hospital de la Mujer, tenemos que realizar los trabajos en equipo. A eso se refiere el código. Son equipos de respuesta rápida que se implementan para el manejo de pacientes graves en ginecobstetricia. Hay diferentes denominativos, por ejemplo, en México manejan el código MATER. Cuando un paciente obstétrica grave llega al hospital, pues lo que hacen es activar el código MATER. Todos acuden a asistir a la paciente y ven la causa de la gravedad, la causa de la enfermedad y realizan un manejo predeterminado. En nuestro país se maneja el código rojo. Tenemos el código azul, etcétera. Hoy día vamos a revisar el código rojo. ¿A qué se refiere? Implementar en el lugar donde trabajan el equipo de respuesta rápida en hemorragia de causa obstétrica. A eso se refiere implementación del código rojo. Hoy día entonces vamos a dar los parámetros teóricos y pues vamos a realizar en las simulaciones el manejo que ustedes deben realizar cuando una paciente ingresa al servicio donde estén con hemorragia. Entonces nosotros en obstetricia tratamos de prevenir antes que suceda
la hemorragia en nuestras pacientes y principalmente la prevención en nuestras pacientes con el trabajo de parto se refiere al manejo activo de la tercera etapa del parto, que vamos a llevar en uno de los temas. Cuando nuestra paciente presenta hemorragia, nosotros tenemos que tener una definición práctica. Por ejemplo, hemorragia postparto. Definición. Pérdida estimada mayor a 500 cc después de un parto vaginal y mayor a 1000 cc después de una cesárea. Este manejo, esta evaluación del volumen perdido después de un parto puede ser objetivo o subjetivo. Y lo subjetivo tiene mucho margen de error. Es decir, que para un personal de salud puede ser 500 cc. Kevin, ¿puedes apagar tu ¿Estás micrófono? apagado tu Bluetooth? Sí. No, Prendelo. no apagaste, Kevin. Sigue con Conéctenlo. micrófono. Entonces, es subjetivo y tiene mucha falla. Un personal de salud puede decir que la paciente perdió 500 cc y otro personal 2000 cc. Entonces, la valoración subjetiva no nos ayuda en la práctica. Otra definición, caída del 10% del hematocrito previo al parto. No tenemos el hematocrito inmediatamente, entonces tampoco nos sirve en la práctica. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos llevarnos en este diplomado? Esta parte escrita con rojo. Entonces, la parte que nos dice un sangrado excesivo, es que, puesto que si tú atiendes partos y ves que está sangrando más de lo que normalmente asistes, pues ya es un sangrado excesivo. Continuo, que se acompaña de signos y síntomas de hipovolemia. Entonces, esta es la definición de hemorragia postparto. Como nosotros podemos ver ya en el examen físico, nuestra paciente presenta taquicardia mayor a 100 latidos por minuto. Alteración del estado de conciencia, puede estar irritable, somnolienta, hasta puede perder el conocimiento. Oliguria, si nosotros tuviéramos instalado una sonda vesical, podemos ver que tiene un volumen de orina inferior y considerar oliguria. Hipotensión, nosotros podemos controlar la presión. Los valores inferiores, 90-60 milímetros de mercurio, se manejan esas cifras y más nos interesa la presión sistólica en este caso, que nos daría más información de la pérdida de volumen. Podemos tocar a nuestra paciente y ver frialdad, podemos ver mucosas y piel, una palidez en nuestra paciente y llenado de capilar lento. El llenado de capilar es un método sencillo y el valor normal tiene que ser menor a 3 segundos. Entonces, todo esto es práctico, no necesita laboratorio ni mucho tiempo. Entonces, esta es la definición de hemorragia postparto. Una vez que nosotros definimos y vemos esto en nuestra paciente, debemos tomar medidas. Por ejemplo, activar el código rojo. ¿Para qué? Ese es el primer paso, para que todos vengan a ayudarnos con sus respectivas funciones ya previamente establecidas y poder salvar a esta paciente. Y nosotros, cuando vemos un sangrado abundante, continuo,
y con alteración de la conciencia, palidez, taquicardia. Entonces, la primera persona que está detectando estos cambios en la paciente activa el código rojo. ¿Cómo ustedes lo determinen? Si están en un centro de salud, pueden activar un timbre. En mi hospital usamos el perifoneo. Perifoneo. Entonces, esta llamada de emergencias es activada por la primera persona del equipo que establece el contacto con esta paciente y evalúa los parámetros para establecer el grado de shock. En las presentaciones posteriores vamos a ver estos parámetros establecidos en una tabla. Y básicamente, ¿qué hacemos? Por ejemplo, en el primer escalón, el personal de salud observa a nuestra paciente que está taquicárdica, hipotensa, con alteración de la conciencia. Entonces, lo que hacemos es activar el código rojo o activar el equipo de respuesta rápida que involucre inclusive laboratorio, banco de sangre, servicios de transporte, iniciar calentamiento de líquidos para uso endovenoso a una temperatura adecuada, etcétera. De acuerdo al nivel de atención de esta paciente, tenemos que realizar las actividades. Este es un ejemplo. Entonces, el equipo de respuesta rápida en hemorragias de causa obstétrica tiene los siguientes objetivos. Primero, diagnosticar el shock en hemorragia obstétrica con los signos y síntomas que mencionamos, que no se necesita más de 30 segundos para este diagnóstico. Pedir ayuda a todo el personal, es decir, activar el equipo de respuesta rápida en hemorragia obstétrica, activar el código rojo obstétrico. Asignar funciones, es decir, ustedes deben estar preparados y antes que ocurra el evento, ya designar funciones. Por ejemplo, si estamos en un tercer nivel y se activa el código rojo, laboratorio ya sabe que tiene que hacer todos los exámenes, hemograma completo, glicemia, creatinina, función hepática, función renal, porque es una paciente grave. El banco de sangre sabe que tiene que traer, de acuerdo al grado de shock, paquetes globulares, plasma, etcétera. Entonces ya tienen sus roles. El anestesiólogo controla la vía aérea, enfermería canaliza dos vías que vamos a analizar todo, vamos a repetir varias veces las funciones. Aplicar el ABCDE de la reanimación se va a desarrollar en el tema. Definir las condiciones para manejo y cuidado definitivo. Si estamos en un segundo nivel, determinan el tratamiento al alcance de los medios en este primer nivel. Generalmente no se da el tratamiento definitivo en primer nivel. Mínimamente llega a segundo o tercer nivel. Y en tercer nivel inclusive entra quirófano y muchas de estas pacientes entran a terapia intensiva. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que evitar todo esto antes de que entremos nosotros con nuestra paciente, nos enfrentemos con una hemorragia obstétrica catastrófica, que es la pérdida de volumen mayor a 1500 cc en esta paciente. En toda paciente que asistimos
trabajo de parto, debemos hacer prevención con el manejo activo del alumbramiento. Si no funcionó y esta paciente ingresa a hemorragia posparto, ya tenemos que manejar de acuerdo al diagnóstico del shock hipovolémico. Este cuadro debería estar en un lugar visible, por ejemplo, en la pared de emergencias, de sala de partos, para poder diagnosticar el grado de shock. Por ejemplo, tenemos el sensorio. Miren el sensorio en la segunda columna que dice del sensorio. Si nuestra paciente está normal, agitada, letárgica o inconsciente. Y ahora aún es más fácil, solamente dice si la paciente responde o no responde. Esto vemos pues en 3 segundos, ¿verdad? No es difícil evaluar el sensorio según este cuadro. Tercera columna nos dice la perfusión. Puede estar normal, pálida, frialdad, palidez, frialdad y sudoración, palidez, frialdad más sudoración y llenado de capilar mayor a 3 segundos. Tenemos estos parámetros. Igualmente se puede realizar inmediatamente. Ver si está pálida, tocar la piel si está fría, con sudoración y el llenado capilar. Solamente es presionar el pulpejo de los dedos y pues medimos en segundos hasta que tome su coloración al principio de la prueba. El pulso, acá está el valor en la cuarta columna, 60-90, en la siguiente fila 91-100, 101-120 y mayor a 120. Y como les decía, en hemorragia obstétrica no tomamos en cuenta la presión diastólica, tomamos en cuenta la presión sistólica que nos representa el volumen de sangre. Y tenemos que normal es mayor a 90 y un shock severo es menor a 70, la presión arterial sistólica. Con estos 4 parámetros, sensorio, perfusión, pulso y presión arterial que podemos registrar en 2 minutos, podemos diagnosticar la pérdida de volumen en porcentaje o ml en una mujer de 50 a 70 kilos aproximadamente. En la primera columna, por ejemplo, un, un choque compensado perdió del 10 al 15% de 500 a 1000 ml de sangre. Si se dan cuenta, es el parámetro normal de la pérdida de sangre en el puerperio. En un shock leve, con estos parámetros podemos ver la pérdida del 16 al 25% y podemos decir que perdió de 1000 a 1500 ml de sangre. En la cuarta fila, un shock moderado con el porcentaje de 26 a 35, de 1500 a 2000 y un shock severo mayor a 2000 ml. Entonces, en la quinta columna vemos el grado de shock. Compensado, leve, moderado y severo. Y nos da un dato de una posible transfusión. Es decir, en el shock compensado no requerimos sangre. En el shock leve posiblemente. En el moderado normalmente utilizamos sangre. Pero en el shock severo lo que hacemos es transfusión masiva. Es decir, la transfusión masiva se refiere a usar paquetes globulares, plasma fresco, crioprecipitados, plaquetas.
para poder recuperar a esta paciente. Y es importante que la evaluación del grado de shock, como dice abajo, utiliza en la clasificación el parámetro más alterado. Por ejemplo, si nuestra paciente tiene el sensorio normal, podemos pensar en un shock compensado. Perfusión normal, podemos pensar en un shock compensado. Pero si tomamos su pulso y nos da mayor a 120, pues consideramos un shock severo. A eso se refiere que se toma en cuenta el parámetro más alterado. Este cuadro se utiliza en la paciente que tú diagnosticas una probable hemorragia postparto. No podemos utilizar en una paciente, por ejemplo, que no presente hemorragia. Este cuadro se utiliza en diagnóstico de shock hipovolémico. Cuando tú piensas que está sangrando, pues que tiene hemorragia abundante, utilizas este cuadro. Otro dato rápido que nos ayuda en diagnosticar que nuestra paciente está con hemorragia obstétrica se refiere al índice de shock. Y este índice de shock se viene dividiendo la frecuencia cardíaca de nuestra paciente sobre la presión arterial sistólica. Utilizamos como un predictor de hipovolemia y se presenta la respuesta fisiológica compensatoria a la pérdida sanguínea. Es decir, nuestra paciente como pierde volumen, pues por los quimiorreceptores, etcétera, vasoreceptores, lo que hace es aumentar la frecuencia cardíaca, tratando de compensar la presión arterial media para oxigenar las células, pues lo primero que hace nuestro organismo es aumentar la frecuencia cardíaca. Esto se utilizó en muchas especialidades, por ejemplo en traumatología y al final se ha adaptado a obstetricia. Entonces, el índice de shock, arriba a la derecha, pueden ver, se obtiene dividiendo la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial sistólica. ¿Y cuál es el valor normal? 0,7 a 0,9. Es decir, si nosotros vemos que nuestra paciente tiene un sangrado profuso abundante y nosotros con el tratamiento hacemos que pare el sangrado, nos vamos al índice de shock. Y si es de 0,7 a 0,9, quiere decir que nosotros controlamos a tiempo la hemorragia. Probablemente no necesita sangre, no necesita terapia, es un shock compensado. Pero si nuestro índice de shock es mayor a 1, es una herramienta útil en la estimación de pérdida masiva de sangre y predictor de necesidad de transfusión sanguínea. Entonces, esto es un método rápido que nos ayuda a diagnosticar también shock hipovolémico. Y es un predictor para la utilización de transfusiones de sangre o transfusión masiva o paquetes globulares. Todo paciente en emergencia obstétrica necesita un trabajo en equipo y todos los trabajos demostraron que la falla del trabajo en equipo puede ser causa de mortalidad materna. Cada integrante del equipo es importante y cada integrante tiene una función. Ya en las prácticas, por ejemplo, en el diplomado, les preguntamos, ¿qué haría usted, doctor,
cuando llega un parto. Asistes el parto y ves que la paciente tiene hemorragia continua abundante. ¿Cuál es el primer paso? Doctora Esmeralda Mamani. Esmeralda Mamani. Buenas noches, Buenas noches. Si tienes una paciente que atendiste el parto y esta paciente tiene hemorragia abundante, ¿qué es lo primero que hace? bueno, vamos a identificar a la paciente que esté con hemorragia y luego activamos el código rojo. Muy bien. Pedimos ayuda, pedimos auxilio. Activamos, en este caso, el código rojo para que vengan todos a ayudarnos. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Dónde se realiza? ¿Cómo y quién? Pues tienen que ver en el lugar donde están si tienen este equipo. Si tienes un consultorio con una enfermera, pues tienes que tratar de hacer funciones entre los dos. En mi hospital tenemos terapia intensiva, anestesiología, residentes, laboratorio, banco de sangre. Y el código rojo, pues es ideal. ¿Cómo? Como ustedes lo digan, activación con bocina, timbres, sirenas. ¿Quién activa el código rojo? El primer personal que esté en contacto con esta paciente. Inclusive a veces el equipo de limpieza puede activar un código rojo. Solamente ver sangre en el piso ya es grave. Entonces esto tienen que organizar ustedes de acuerdo al lugar donde trabajan. Este es el grupo ideal de un código rojo obstétrico. El obstetra se dedica a parar la hemorragia. Una vez que para la hemorragia, pues trata de compensar a nuestra paciente, inclusive llegando a terapia intensiva. El anestesiólogo tendría que ver la vía aérea. También puede registrar los eventos de acuerdo a la hora. Enfermería jefe y auxiliar que canalizan las vías. La instrumentadora preparando quirófano. El camillero inclusive. Laboratorio, transfusiones, quirófano, cuidados intensivos y transporte. De acuerdo al lugar donde estén, pueden delegar funciones a los que forman parte de su equipo de emergencia. Generalmente en la cabeza se ubica el anestesiólogo viendo la vía aérea, pero ustedes pueden designar a la persona. En los brazos, laboratorio y enfermería. Y en el útero, pues la persona que va a detener el sangrado o la hemorragia. Ustedes, por el diplomado y sus objetivos, pues tendrían que ubicarse en el útero. En el diplomado ustedes tienen que tener la competencia de detener la hemorragia obstétrica, detener la hemorragia posparto. Ustedes tienen que ser capaces de realizar un tratamiento básico, medicamentoso y procedimientos invasivos para detener la hemorragia obstétrica. No vamos a hablar de la cabeza, no son anestesiólogos. Tampoco de los brazos, porque tampoco corresponden a enfermería o laboratorio. Pero ustedes son
la cabeza del equipo. Entonces tienen que tener conocimientos. Por ejemplo, al que va a la cabeza, ustedes que tienen que decirle, administre oxígeno, vea la vía aérea, doctor interno, si tienen internos, cómo está la paciente, está consciente, orientada y anote todo lo que está pasando. Ustedes son los directores del equipo y dicen, ¿cuánto está el pulso? Canalicen venas. Pedimos todos los laboratorios y contamos con los laboratorios. Y ustedes tienen que trabajar en el útero. Entonces, iniciamos deteniendo la hemorragia obstétrica, piden ayuda y tenemos que realizar el primer paso, realizar masaje uterino. Pensar en las 4 T's que son las causas de hemorragia posparto para dar la solución. Y piense en cirugía oportuna. Con todos los procedimientos que vamos a realizar en el diplomado, ustedes van a ser capaces de salvar vidas con procedimientos básicos. No necesitan ser obstetras. Ustedes detienen la hemorragia, la paciente llega estable y viva a segundo o tercer nivel y ahí se hace el tratamiento definitivo. Pues las pacientes con mal manejo fallecen en el camino y eso pues no debe ser así. Nuevamente asignación de funciones en la cabeza, brazos y en la parte de la hemorragia. Pedir ayuda. El médico con mayor experiencia, experto, etcétera, solo no puede salvar la vida de esta paciente. Y el primer detalle que se tiene que tomar en cuenta es pedir ayuda, activar el código de hemorragia obstétrica. Y acá tenemos el ABCDE. Ustedes son los directores, entonces, al que va a la cabeza, vía aérea, ventilación adecuada, oxígeno si contamos con oxígeno. Y ustedes se van a dedicar en la parte de competencias y simulación, parar el sangrado, diagnosticar las 4 T's, causa de hemorragia obstétrica y evitar la hipotermia. En el mejor de los casos, A y B, vía aérea, ¿qué tenemos que hacer si ustedes son directores de un hospital de segundo nivel? Esta es la forma adecuada de dar oxígeno a nuestra paciente. A usar máscara con bolso de reservorio a 10 litros minuto. Y eso oxigena a nuestra paciente en 100%. Esta es la mejor forma. Si no tienen, pueden usar mascarilla, bigotera, etcétera. Pero esta es la mejor forma de aporte de oxígeno a esta paciente. Y ahí tenemos otro tipo de oxigenación con ventiladores en terapia. Tienen que parar el sangrado. Entonces, lo primero que se hace es dar masaje uterino, para que el músculo pues se pueda contraer y parar el sangrado. Si con el masaje no hay una buena contracción uterina, podemos utilizar la oxitocina, que sería el segundo paso.
La oxitocina se utiliza 30 unidades en 500 ml de solución fisiológica, lactato o normal, lo que tengan, tiene que ser un cristaloide, para 4 horas. Oxitocina, 30 unidades internacionales en 500 mililitros de cristaloide para 4 horas. Si con el masaje en 30 segundos la hemorragia persiste, usan oxitocina. Si ya utilizando oxitocina continúa la hemorragia y el útero no presenta contracción, pues pasamos al tercer paso, que es el maleato de ergometrina 0,2 miligramos intramuscular de 3 a 5 dosis espaciadas por 20 minutos. A los 2 minutos la hemorragia persiste, vamos al cuarto paso que está en la presentación. Son 4 tabletas de misoprostol vía sublingual. Y si nuestra paciente continúa con hemorragia, utilizamos balones hidrostáticos intrauterinos para que la hemorragia cese. Entonces, ¿hasta dónde ustedes tienen que llegar en el diplomado? Masaje, oxitocina, maleato de ergometrina, misoprostol y balones hidrostáticos intrauterinos. Se puede hacer compresión aórtica, pero disminuye la hemorragia, pero no es un tratamiento definitivo. Se puede usar trajes anti-shock no neumático, como está en la presentación. Se distribuye el volumen sanguíneo a la parte central. A veces estos trajes anti-shock inclusive paran la hemorragia, porque acá tiene un dispositivo que comprime el útero y pues el útero presenta contracción y para el sangrado, pero generalmente solo nos da tiempo. Al medio en la presentación vemos ya en la parte quirúrgica suturas que se realizan para que el útero se vuelva pequeño, presente contracción y para el sangrado. Tenemos ligaduras de las uterinas, ligaduras de las terminales de la uterina. Podemos hacer pinzamiento de la arteria uterina por vía vaginal, eso también lo vamos a hacer en las simulaciones. Sacar el útero, es decir, una histerectomía, que tratamos de no llegar a la histerectomía. La histerectomía pone en más riesgo a nuestra paciente. Hace unos 10 años la solución para todo era histerectomía. Ahora tratamos de evitar la histerectomía y a lo mucho que llegamos es a ligaduras de las uterinas y terminales de la uterina y se salva el útero. El mejor cirujano que realice una histerectomía, pues se lleva dentro del útero más o menos 2 litros de sangre. Entonces el útero se lleva mucha sangre, entonces contribuye a la pérdida de sangre. Entonces tratamos de evitar ya la histerectomía. Y abajo a la derecha tenemos una paciente que se realizó cirugía de control de daños. ¿A qué se refiere? Se sacó el útero y seguía sangrando. Y básicamente se ponen compresas a presión en el abdomen. Hay una técnica quirúrgica descrita y al final se deja abierta toda la sutura con esta compresión de compresas, drenajes tubulares, drenajes laminares, y así se salvaban vidas y se salvan vidas en casos graves. ¿Hasta dónde vamos a llegar el diplomado? Los 5 primeros pasos y el pinzamiento. Y con eso ustedes salvan vidas y hacen una buena transferencia del paciente para el tratamiento final. Nos puede ayudar la posición de la paciente, elevando los pies,
ya sea 45 grados o en una posición litotómica. Cuando utilicemos los accesos venosos, tenemos que utilizar bránulas con luz amplia para que el volumen de soluciones o sangre ingrese con facilidad y a la velocidad que nosotros indicamos. Si utilizamos bránulas de luz de diámetro reducido, entonces el volumen será insuficiente y por eso nuestra paciente puede fallecer. Se indican bránulas 14, 16 de bisel corto, es decir, como está en la presentación, cortos y de luz amplia. Las de diámetro 14 son muy gruesas, es muy difícil canalizar. Las 16 son más fáciles, las que utilizamos en el hospital son bránulas calibre 18. No puede ser más, no puede ser una 20, 22, tiene que ser 18, 16 o 14 para que el volumen que ingresa sea adecuado, rápido y a lo que indiquemos. Tenemos que tener dos accesos venosos, preferentemente que no estén los pliegues, porque se infiltran. Entonces tiene que estar, por ejemplo, acá están canalizando, están haciendo una simulación en la canalización de una vena en la parte media del antebrazo. Una vez que colocamos la bránula, pues aprovechamos en la toma de muestras para todos los exámenes. Y lo que tenemos que utilizar son cristaloides. Los cristaloides son Ringer lactato, Ringer normal, solución fisiológica. Para nada mencionamos la dextrosa, no mencionamos los coloides, entonces utilizamos cristaloides, de preferencia el Ringer lactato. Tienen que estar calientes porque en la mortalidad el frío de la paciente forma un eslabón importante en el desenlace. Limber, doctor Limber Román Quispe, doctor Limber Román Quispe, doctora Melanie Trigo, doctora Rosemary Calizaya, Maita, doctor José Alejandro Guampo, Doctor, buenas noches. Rosemary Calizaya. Rosemary. Hola, Rosemary. ¿Cómo calentarías la solución en beneficio de nuestro paciente? Tú indicas, esta paciente tiene hemorragia obstétrica, indicaste bránulas 16 y estás indicando cristaloides, por ejemplo, Ringer lactato. Y dices, debemos utilizar soluciones calientes. Lo ¿Cómo escucho. indicas que caliente? ¿Cómo indicas a la enfermera que caliente la solución? Agua María, doctor. Agua amarilla, un método. Otro método,
Muy bien, el agua María se utilizaba antes, pero en esta paciente no puedes utilizar eso, tiene que ser rápida. Y lo que utilizamos es un microondas y ponemos la solución de 1000 cc y dejamos establecido 1 minuto en el microondas. Y así tenemos la solución a 37, 39 grados. ¿Está bien? ¿Entendiste, Muy bien. Rosemary? Sí, sí, Muy doctor. bien. Y debe ser solución salina normal o sin gel lactato y en bolos de 500 ml. Antes que utilizábamos, decíamos, a ver, la paciente sangró 1000, le pondremos 3000. Hacíamos una relación 3:1. Eso ya no se hace. ¿Por qué? Porque contribuimos a la mortalidad de la paciente. Lo que se hace es administrar 500 ml en 20 a 30 minutos, porque la paciente no está perdiendo agua, está perdiendo sangre. Entonces, lo primero que hay que hacer es parar el sangrado, la hemorragia, y luego administrar bolos de 500 ml calientes de cristaloide para posteriormente evaluar la respuesta. Y la respuesta de los cristaloides, una vez que paró la hemorragia, pues está en esta tabla. Dice respuesta rápida, respuesta transitoria y no hay respuesta. Por ejemplo, en la respuesta rápida, dice que retorna a lo normal, es decir, la presión, el pulso. Suponemos que perdió un volumen de 500 a 1500. Lo más probable es que no utilicemos transfusión. Si nuestra paciente hacemos el manejo adecuado, paró la hemorragia, le hicimos el bolo de 500 ml de cristaloides en 20 minutos y vemos que la hipotensión vuelve con presión arterial menos a 90 milímetros de mercurio en la sistólica. El sensorio comprometido no responde. Pulso débil, suponemos que perdió hasta 2000 ml, un shock moderado y probablemente utilicemos 2 unidades de glóbulos rojos. En la tercera columna, lo mismo, nuestra paciente presentó hemorragia, detuvimos la hemorragia, dimos el volumen de 500 ml en media hora y repetimos el volumen y evaluamos. Tercera columna en rojo, dice, los signos vitales y la hipertensión permanecen. Nuestra paciente es hipotensa. Perdió más de 2000 ml de sangre. Lo más probable es que necesitemos transfusión masiva, es decir, glóbulos rojos, crioprecipitados, plasma y plaquetas. Y más aún, necesitamos paquetes globulares inmediatamente. Y si tenemos ORH negativo, sin ninguna prueba, pues pasamos estos 2 paquetes a nuestra paciente para evitar desenlaces fatales. No debemos dar cargas predeterminadas. No podemos decir, nuestra paciente tiene shock hipovolémico, le ponemos 2 litros. Evitar estimación 3:1. No podemos decir, esta paciente refiere que perdió más o menos 1 litro, le ponemos 3 litros. No. Lo que pasa es que nuestra paciente no está perdiendo solo agua, es decir, líquidos. Nosotros al administrar volúmenes excesivos de soluciones, diluimos aún más a nuestra paciente y ayudamos a la coagulopatía. Y nuestra paciente no recupera aunque llegue a un tercer nivel. Más importante es parar la hemorragia y dar bolitos de 500 ml, como está en la tercera fila, bolos de 500 cc de cristaloides endovenosos calientes.
Entonces, ¿cuál es la competencia? Manejar estos volúmenes. Entonces, acá está, de acuerdo a la respuesta, la intervención que hacemos. Si nosotros evaluamos y nuestra paciente ya no presenta hipotensión, taquicardia y paró la hemorragia, pues ya no hacemos ningún manejo adicional. En mejorías parciales podemos volver a repetir los volúmenes de cristaloides, a veces coloides. Si no mejora con lo que hicimos, pues tienen que derivar a segundo o tercer nivel. Y en tercer nivel ya no se intenta bolos, no se intenta, se estabiliza la paciente y entra quirófano para parar el sangrado. Si paró la hemorragia, pues se estabiliza y se hace el tratamiento definitivo. Nuevamente, ustedes tienen que seguir estos pasos, doctores. Paciente con hemorragia postparto, primero masaje uterino. No responden un minuto con el masaje. Oxitocina 30 unidades en 500 ml de cristaloide para 4 horas. Esa es la dosis ideal, con buena respuesta y con menos efectos colaterales por el uso de oxitocina. A los 3 minutos ven que no funciona, entonces tienen que pasar al metergin, malato de ergometrina 0,2 miligramos intramuscular, 3 a 5 dosis, espaciadas por 20 minutos. A los 5 minutos la paciente continúa con hemorragia, pasan al misoprostol, 4 tabletitas sublingual o vía rectal. Antes, en hemorragia obstétrica, si ven acá dice ácido tranexámico, se manejaba en última línea. Ahora no, es la primera línea. Tú diagnosticas hemorragia postparto, primero es el ácido tranexámico, juntamente con el masaje. Y esta es la competencia que ustedes tienen que llevarse del diplomado en hemorragia obstétrica. Y este es el resumen. No necesitan anotar nada de la presentación. Van a tener las presentaciones en el PowerPoint. Van a tener la grabación de la clase virtual. Y esto es lo que ustedes tienen que hacer. Nuevamente, primer punto, masaje uterino. Continúa la hemorragia. Masaje uterino bimanual. Continúa la hemorragia. Oxitocina 30 unidades internacionales en 500 ml para 4 horas. A los 5 minutos continúa la hemorragia. Metergin, una ampolla intramuscular, espaciada cada 20 minutos hasta 5 dosis, no más. Y si continúa la hemorragia, misoprostol, 4 tabletas sublingual o vía rectal. Ese es el manejo con medicamentos. Y ese es, según los efectos colaterales, el orden que deben de seguir, de acuerdo a lo que tengan en su centro de salud, consultorio o hospital. Si no tenemos oxitocina, pues pasa directo a metergin. Si no tenemos metergin, la oxitocina pasa directo a misoprostol. Se adecua al lugar y los recursos que tengan. Y el ácido tranexámico, apenas nosotros diagnostiquemos hemorragia postparto, se usa juntamente con los uterotónicos y la dosis es 1 gramo por vía endovenosa, diluido y lento en 1 minuto. Y podemos repetir
A los 30 minutos, 1 gramo por vía endovenosa a goteo lento, 1 minuto. El ácido tranexámico tiene que utilizarse en las primeras 3 horas diagnosticadas la hemorragia, luego ya no sirve. Es un antifibrinolítico, pero pasadas las 3 horas ya no tiene dónde actuar, entonces tiene que ser apenas diagnosticamos la hemorragia, no solo obstétrica, en cualquier paciente. Tenemos en los dibujos, acá en las presentaciones, el masaje bimanual. Una mano entra y se hace el puño, comprime la parte anterior del útero y la otra mano por el abdomen, comprime la cara posterior del útero y entre ambos se hace el masaje bimanual. Hasta acá tienen que llegar. Dijimos el pinzamiento por vía vaginal de las uterinas y poner balones hidrostáticos dentro del útero. Esto funciona, sirve hasta en un 95% de efectividad en hemorragias postparto. Imagínense, 95% de efectividad. Hemoderivados. Si ustedes tienen una paciente grave, se puede transfundir 2 unidades de glóbulos rojos o negativos a cualquier paciente, sin pruebas cruzadas. Tú dices hemorragia obstétrica, tenemos paquetes globulares o negativos, inmediatamente pasa a la paciente, sin ninguna prueba cruzada. Las pruebas cruzadas tardan media hora, 45 minutos. Pues nuestra paciente necesita sangre inmediatamente. Este es un protocolo de transfusión masiva que se utiliza cuando tú diagnosticaste shock hipovolémico severo. No solo perdió glóbulos rojos, también plasma, plaquetas, precipitados, y la relación tiene que ser 1-1-1. Y por un paquete globular, uno de plasma, uno de plaquetas y crioprecipitados. No entra inmediatamente, entra gradualmente, pero generalmente se usa los 6. Dato importante, el fibrinógeno es un parámetro de laboratorio independientemente asociado con el desarrollo de hemorragia postparto masiva. Niveles menores de 2 gramos litros son independientemente asociados con incremento el riesgo de hemorragia postparto. Entonces, nosotros podemos medir el fibrinógeno cuando tenemos un laboratorio en tercer nivel. Pero cuando estás con tu paciente, solamente le sacas la sangre, pones en un tubo de ensayo y lo tienes entre las manos para que tenga una temperatura corporal. Pasado 7 minutos volteas, pasado 12 minutos volteas. Si coagula, pues tiene un fibrinógeno mayor a 2 gramos litro. Y si no coagula, es menos a 2 gramos litro. Tampoco para esto necesitas laboratorio. ¿Cuándo se hace esta prueba? Apenas empiece la hemorragia postparto. Nuevamente, el protocolo de transfusión masiva para la reanimación hemostática. Inclusive en traumatología se salvan vidas con 20 transfusiones, imagínense, en relación 1-1-1, serían pues 60, ¿no? Y el ácido tranexámico, muy importante ahora en obstetricia.
Hace unos 5 años estaba en segundo lugar, ahora está en primero en hemorragia obstétrica. Cada día cambia el conocimiento. Y ustedes tienen que actualizarse cada 3 años, porque la mitad de lo que saben hoy día, en 3 años, ya no es válido, cambió. Y nos vamos al diagnóstico de las 4 Ts. Ustedes van a estar en la parte del útero y tienen que parar la hemorragia. Las 4 Ts, como llevaron en quinto año en obstetricia en todas las universidades, parte del programa se refiere al tono, trauma, tejido y trombina. Más del 80% de las hemorragias se refiere a la atonía. El útero no se contrae y pues presenta hemorragia. Segundo lugar, el trauma son los desgarros de las partes blandas, vagina, piso pélvico, plano muscular, desgarros de tercer, cuarto grado, desgarros de cuello. El tercer lugar es el tejido, es decir, quedó la placenta o restos de la placenta. Y en un 0% a 1% la trombina, que se refiere a alteraciones en la coagulación. Entonces, ¿ustedes en cuál piensan? En el tono, más del 80%. Entonces, ¿qué hago si nuestra paciente tiene atonía? Masaje, oxitocina, metergin, misoprostol, pinzamiento de la uterina vía vaginal y balones hidrostáticos. Estos 5 pasos tienen que hacerlo en 20 a 30 minutos de empezada la hemorragia, así salvan vidas. Cuando nosotros paramos la hemorragia en 10 minutos, no tenemos ni una paciente que fallece. Si la hemorragia persistió más de 1 hora, alta mortalidad. Entonces revisamos que no tenga desgarro y si hay desgarro, suturamos. Y luego hacemos el manejo del tono y hasta ahí llega. Ustedes no es sentido del diplomado capacitarlos para que hagan legrado, revisión manual, extracción de la placenta, no. Para este caso ustedes salvan vidas con masaje, oxitocina, metergin, misoprostol, pinzamiento de la arteria uterina vía vaginal y balones hidrostáticos. Un paso importante es evitar la hipotermia. Tenemos frazadas térmicas. Podemos calentar frazadas en las estufas y tenemos que calentar las soluciones que administramos 1000 cc en 1 minuto en el microondas. Entonces debería haber microondas en las salas de emergencia. La tromboprofilaxis, que es para tercer nivel. Y acá tenemos más o menos un resumen. Acá tenemos la hora de oro. Nosotros activamos el código rojo, es la hora 0. Y tenemos la hora dorada de la reanimación. Nuestra paciente presenta hemorragia postparto y ustedes diagnostican las 4 Ts, hacen el masaje uterino, el manejo médico, que ya saben, y hacemos el balón hidrostático. Y ahí acaba el manejo y con eso paran la hemorragia. Las suturas hemostáticas ya en el segundo nivel son técnicas quirúrgicas, histerectomía y control de daños. Y nuestra paciente a la hora de oro ya no debería presentar hemorragia y se salvan vidas. Bueno, jóvenes, preguntas, dudas. Ese es el tema que vamos a revisar hoy. Hemos
abarcado el tiempo adecuado, 1 hora. En la parte didáctica, pues 1 hora es lo indicado. Preguntas. Bueno, como no hay Doctor, preguntas, dime. doc- doctor, buenas noches. Disculpe, no es relacionado al tema, pero quería preguntarle si podría repetir la parte que dijo de las prácticas presenciales. No le pude escuchar muy bien, por favor. Muy bien, Luis, hemos acabado el tema. Podemos dejar de grabar y vamos a aclarar algunos puntos que tienen los diplomantes. Estamos con las eh, clases virtuales los días viernes a las 8. Generalmente duran de 1 a 2 horas. Las clases presenciales los días sábados, más o menos de 8 a 12 o de 2 a 8 en las mañanas o tardes, generalmente en las mañanas. Y vamos a realizar listas para que vayan al hospital los días jueves a realizar un turno. Puede ser en la mañana o en la noche. 12 horas. De acuerdo al número de diplomantes, los organiza.